Hola, ¿qué tal? En este video te voy a hablar de las diferencias entre señales analógicas contra señales digitales. Este tema es muy importante para poder avanzar en este curso de electrónica digital. Entonces les voy a hablar primero de lo que son las señales analógicas. A este tipo de señales analógicas las podemos encontrar en todos los lugares. Podemos observarlas, podemos percibirlas en la naturaleza. La naturaleza posee un conjunto de señales analógicas, como por ejemplo el sonido. El sonido es una señal analógica, de igual manera que la energía eléctrica, la luz, ¿sí? Todo este tipo de señales que les acabo de mencionar son señales que varían constantemente. Por ejemplo, aquí tenemos esta señal, es una señal senoidal. Por ejemplo, el voltaje es, hablando de voltaje alterno, porque hay dos tipos de voltaje, voltaje alterno y voltaje directo. Bueno, pues el voltaje alterno es aquel voltaje que va alternando, o sea, va cambiando. Y aquí podemos mostrar esta onda senoidal, ¿sí? De esta imagen que tenemos aquí, porque vemos que esta señal pues va variando. Aunque la variación que presenta este tipo de señal es periódica. Por ejemplo, podemos observar aquí, en este punto, vemos que la señal, vamos a considerar esta línea que está aquí, horizontal, viene siendo el valor de cero, ¿sí? De la línea esta que está aquí hacia arriba son valores positivos y hacia abajo valores negativos, ¿sí? Entonces, esta señal vemos que es amplitud contra tiempo. Al hablar de amplitud nos referimos, podemos visualizarlo como la altura que va a tener la señal, ¿sí? Y al hablar del tiempo, pues vemos que lo representamos mediante la línea horizontal. Entonces, conforme vayamos desplazándonos a la derecha, quiere decir que va avanzando el tiempo, ¿sí? Entonces, vemos aquí que esta señal, en este punto, pues vendría siendo un tiempo de cero, ¿sí? De igual manera, la señal tiene un valor de cero. Vamos a considerar que esta señal es una señal de voltaje, ¿sí? Es una señal de voltaje. Entonces, vemos aquí que tiene un valor de cero. Entonces, esta señal se va incrementándose a un valor hasta llegar a un valor máximo, ¿sí? Aquí en este punto sería un valor máximo de esa señal, ¿sí? Luego, después de llegar a este punto máximo, la señal va decrementándose, va disminuyendo de valor hasta llegar nuevamente al valor de cero. Y después de que llega al valor de cero, esta señal va a adquirir valores pero en sentido contrario, ¿sí? O sea que se va a ir desplazando en la parte negativa, va a ir incrementando pero en la parte negativa hasta llegar de igual manera a un punto máximo, ¿sí? Después de esto nuevamente va a llegar al valor de cero. O sea que de este punto a este punto vemos que hay dos semiciclos, o sea, de este punto a este punto es un semiciclo, es decir, la mitad de un ciclo, ¿sí? Y de este punto hasta este otro punto es otro semiciclo, o sea que es la mitad de un ciclo, o sea que quiere decir que de este punto a este punto se cumpliría un ciclo de esa señal, es un ciclo, ¿sí? Y luego la señal se vuelve a repetir nuevamente, va incrementando su valor hasta llegar a un punto máximo, de este punto máximo va a ir disminuyendo hasta llegar al valor de cero, y de cero va a ir avanzando pero en sentido contrario hasta llegar a un punto máximo nuevamente, y después de eso, nuevamente va a ir regresando al valor de cero. Y aquí se ha cumplido otro ciclo, o sea que de aquí a acá es otro ciclo. O sea que de aquí a acá es un ciclo, ¿sí? O sea que tiene una parte positiva y una parte negativa, ¿sí? Y luego de aquí a acá es otro ciclo, o sea, tiene una parte positiva y una parte negativa, ¿sí? Y luego nuevamente se vuelve a repetir la señal, o sea, es periódica. De este punto a no se visualiza en toda la imagen, pero vemos que estamos representando en la señal una variación, ¿sí? Entonces es una señal de tipo senoidal, pero no es el único tipo de señal que existe, o sea que hay diferentes tipos de señales, luego la iremos viendo. Luego aquí tenemos otra señal que no parece ser periódica, entonces esta señal es la de la voz humana, ¿sí? O sea, la voz humana también es una señal analógica. ¿Por qué? Porque va a ir presentando una variación constantemente. Podemos ver aquí en esta señal que hay una variación. Ahorita les explico estos conceptos de amplitud y frecuencia. Ahora, los componentes de una señal analógica
principales son el periodo, la frecuencia y la amplitud. ¿A qué nos referimos con el periodo, la frecuencia y la amplitud? Bueno, la frecuencia se refiere al número de ciclos por segundo. Ya les dije lo que era un ciclo, por ejemplo, de aquí a acá es un ciclo de una señal senoidal, o sea, tiene una parte positiva que es un semiciclo y una parte negativa que es un otro semiciclo, o sea que de este punto hasta este punto es un ciclo, luego de este punto a este otro punto es otro ciclo, y de este punto a este otro punto es otro ciclo, o sea que aquí podemos visualizar 3 ciclos, ¿sí? O sea, la señal tiene 3 ciclos. Entonces, la frecuencia se refiere al número de ciclos por segundo y se mide en hertz. O sea que aquí vemos que estos 3 ciclos que están aquí se, se representaron en un segundo, se mostraron en un segundo, ¿sí? O sea que estos 3 ciclos duraron un segundo, o sea, los 3 duraron un segundo. Por lo tanto, cada ciclo duró, pues, si 3 ciclos duraron un segundo, pues un ciclo duró la tercera parte de un segundo. Entonces, a eso se refiere el periodo. El periodo se refiere a la cantidad de tiempo que transcurre entre 2 ciclos seguidos, por ejemplo. O sea que el periodo se refiere al tiempo que dura un ciclo, ¿sí? Entonces, quiere decir que aquí dice t es igual a 1/3 de segundo. Por lo tanto, cada ciclo duró 1/3 de segundo. O sea que de aquí a acá transcurrió 1/3 de segundo, que es un ciclo, ¿no? De acá a acá es un ciclo y duró 1/3 de segundo, de acá a acá es otro ciclo, duró otro tercio de segundo, y de acá a acá es otro ciclo y duró otro tercio de segundo. Entonces el periodo, pues, es el tiempo que duró ese ciclo, que en este caso es 1/3 de segundo. No todas las señales son iguales, ni tienen la misma frecuencia, ¿sí? O sea que no todas las señales tienen el mismo número de ciclos por segundo. Por ejemplo, la energía eléctrica, aquí en América, en mi país, México, tiene una frecuencia de 60 ciclos por segundo, 60 Hz, pero en Europa tiene 50 ciclos por segundo, o sea, 50 Hz, o sea que 60 variaciones en un segundo y en Europa 50, ¿sí? Entonces la frecuencia es el inverso del periodo, o sea que la frecuencia se representa con 1 entre t, o sea que si frecuencia es 1 entre t, si t vale 1/3, entonces si dividimos 1 entre 1/3, eso es igual a 3 Hz, o sea, 3 ciclos por segundo, ¿sí? Aquí podemos ver la amplitud, ¿sí? La amplitud se refiere a la distancia de la línea base al pico dado. Aquí podemos ver, de acá a acá es la amplitud, de acá a acá es la amplitud, ¿sí? Aquí podemos ver otra imagen donde les puedo mostrar la frecuencia y el periodo. Aquí podemos ver, o sea, de aquí a acá es un ciclo y me está mostrando aquí que este ciclo dura 1/6 de segundo, ¿sí? O sea que vemos aquí que hay de acá a acá un ciclo, de acá a acá otro ciclo, ya van 2, de acá a acá es otro ciclo, ya van 3, de acá a acá es otro ciclo, ya van 4, de acá a acá es otro ciclo, ya van 5, de acá a acá es otro ciclo, ya van 6. Son 6 ciclos, o sea, 6 Hz. ¿Cuánto duran esos 6 ciclos? Pues un segundo, por lo tanto, si 6 ciclos duran un segundo, por lo tanto, cada ciclo dura la sexta parte de un segundo. O sea que el periodo es 1/6 de segundo, que es lo que dura un ciclo, ¿sí? Ahora, las señales digitales, la señal digital es un tipo de señal en que cada signo que codifica el contenido de la misma puede ser analizado en términos de algunas magnitudes que representan valores discretos en lugar de valores dentro de un cierto rango. Bueno, en pocas palabras, sé que puede sonar en chino. Esta es una señal analógica, vemos que hay variación. Puede ser periódica o no puede ser periódica esa variación, pero hay variación. Aquí podemos ver que el valor de esta señal va variando en el tiempo. Pero la señal digital vemos que tiene valores discretos, o sea que vemos que es alto o bajo. Es decir, se entiende mejor en esta parte. La señal digital la podemos representar con valores discretos, sí o no. On, que es encendido, u off, que es apagado. Pero vemos que después de este rectangulito, es decir, está aquí en 0, sube y ya está en on, ¿sí? Y se mantiene en on un determinado tiempo. Después de eso, baja la señal nuevamente y acá se mantiene en off, apagada. Y nuevamente esa señal sube
Entonces está en on y se mantiene en on un determinado tiempo. Después de eso la señal vuelve a bajar y después de esto se mantiene en off un determinado tiempo. Después de esto vuelve a subir la señal en on, o sea, uno, y luego se mantiene y así se va a ir repitiendo esto. De igual manera en esta parte vemos que es una señal digital de igual manera, o sea, está aquí abajo, sube y se mantiene un determinado tiempo, luego baja, se mantiene un determinado tiempo, sube nuevamente y se mantiene un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, aquí lo podemos ver, la señal de voltaje también la podemos representar digitalmente. Ya les mostré la forma senoidal que es analógica, pero también la podemos representar digitalmente. Por ejemplo, los microcontroladores funcionan con señales digitales. Solamente te van a entender de uno o cero, ¿sí? O sea que uno podemos considerar que viene siendo la parte alta de la señal, o sea, cuando está en on. Vemos aquí que esto es un valor de 3 voltios, ¿sí? Y cero es cuando es una ausencia de voltaje, un valor de cero, ¿sí? O sea que así es como funcionan los microcontroladores, ¿sí? Con voltajes altos y voltajes bajos. Puede ser un voltaje de 3 voltios, de 5 voltios, por lo regular se utilizan esos valores. Bueno, espero que este video les haya ayudado mucho. Esto es simplemente una introducción de lo que es una señal digital y lo que es una señal analógica.